Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Por qué en la Biblia llaman a Jesús el Verbo de Dios? Bueno, la palabra en el griego, tenemos que iniciar ahí, es la palabra logos. No verbo, sino logos. La palabra logos en la antigüedad era reconocida, vamos a comenzar en el mundo secular, de esta manera. Filósofos como los estoicos pensaban que el mundo había sido creado por una fuerza, no un Dios personal, sino por una fuerza. A esa fuerza le llamaban logos. Entonces, para los filósofos estoicos, el mundo había sido creado por el logos. ¿Y qué era el logo para ellos? Era una fuerza impersonal. Eso por un lado. Por otro lado, la palabra o el vocablo, para no confundir ahora a los oyentes, el vocablo logos significaba la palabra. De manera que la mejor traducción al español debiera ser, y hay algunas que están así, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora volvamos al griego. Logos es la palabra en el original y la palabra la traducción. Los hebreos habían llegado a concebir a Dios y su palabra como una sola unidad. Y de hecho, teológicamente así es. La palabra de Dios es una extensión de Dios. En otras palabras, cuando Dios habla, eso que Él habla es lo que representa su mente, su esencia, lo que Él es. La palabra es coexistente con Dios. Es como mi brazo y mi cuerpo no están separados. Donde está mi brazo está mi cuerpo. En el caso de la palabra de Dios, donde está Dios está su palabra, y donde está su palabra está Dios. De hecho, Dios nunca ha hecho nada que no sea por su palabra, literalmente. Dios creó el mundo ¿cómo? Él habló y el mundo fue. Dios no tiene brazo para armar cosas, hacer cosas. Dios no tiene pie para moverse de un sitio a otro. Lo que Dios ha hecho, siempre lo ha hecho hablando solamente. Porque su palabra es una extensión de lo que Dios es. Bueno, si eso es cierto, y en Jesús moraba la divinidad completa del Padre, de Dios, ¿qué mejor nombre para llamarle la palabra, para llamarle el logos? ¿Por qué? Porque Jesús es una extensión, por así decirlo, del Padre. Es una representación exacta del Padre. No una copia, por así decirlo, sino una representación, porque como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. De esa misma manera, el que ha oído la palabra de Dios, ha oído a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es una extensión de ese Dios. Jesús es una extensión de Dios Padre, y esa extensión de Dios Padre es la palabra. ¿Cómo hizo Dios el mundo? Hablando. ¿Y quién dice la palabra que es el creador del mundo? Cristo. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1? Dice que todo lo que fue hecho por medio de Él, y que nada de lo hecho fue hecho sin Él. O sea que la gente de la creación es Cristo. Ese es el agente de la creación. Pero resulta que Dios creó hablando. Entonces, si Dios creó hablando, que es la palabra, y Cristo es el agente de la creación, el nombre más adecuado es como la palabra, porque así fue que Dios creó el mundo. El mundo hebreo, entonces, para regresar, entendía que Dios podía ser llamado la palabra. De hecho, en uno de los targúmenes eran la traducción de la Biblia al arameo. Entonces, cuando hablamos de un targumen, eso es una Biblia hecha en arameo. En uno de los targúmenes, llamado el Targum de Jonathan, dice en el capítulo 19 del libro del Éxodo que Moisés sacó al pueblo a encontrarse, oye cómo dice, con la palabra. Realmente lo que dice en el hebreo es con Dios. Sin embargo, en el targumen, ellos dijeron que Moisés sacó al pueblo a encontrarse con la palabra, porque para ellos la palabra era Dios, y que Jesús era Dios. Y los estoicos pensaban que este Dios era llamado Logos, la palabra. Juan probablemente le estaba diciendo a los hebreos, por un lado, ese Logos que ustedes han conocido, míralo aquí, ese es Jesús que se encarnó. Y le estaba diciendo a los estoicos, tú sabes que ese Logo que ustedes piensan que es una fuerza impersonal, no es una fuerza impersonal. Él se encarnó y se hizo hombre y caminó entre nosotros, y lo escuchamos y le vimos y le tocamos. De manera que yo creo que por ahí anda la explicación de por qué Dios escogió Logos para nombrar a su hijo, identificarlo como
el logos de Dios. Al español, algunas traducciones la han llamado el verbo. Yo no estoy tan seguro por qué las traducciones han escogido la palabra verbo, cuando en realidad es logos o la palabra, como muchas otras traducciones más recientes lo tienen. Pero quizás el verbo es en el lenguaje hispano, el verbo es la palabra de acción, es lo que marca la acción. Y realmente Jesús es Dios en acción, es el agente creador, es el agente que se encarna, es el agente que nos ha dado vida. Quizá tenga que ver con eso la escogencia de la palabra verbo versus la palabra palabra. ¿Estás pensando en algún tema que no es tan simple como parece? ¿Quieres saber la opinión del Dr. Miguel Núñez sobre un tema en particular? Envíanos tu pregunta a través de nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.